Hola amigos, soy Yorleni Cordonero, bienvenidos al canal de YouTube El Granadino Sin Fronteras. En este espacio hablamos de Granada, su gente y también de su cultura. Granada es cuna de escritores, de poetas y también de artistas. Hoy conoceremos la historia de uno de ellos, Yamir Mejía. Acompáñenos. Me encuentro desde la Casa de los Tres Mundos con uno de los artistas plásticos más importantes, diría, de la ciudad de Granada, Yamir. Bienvenido Gracias. Al canal El Granadino Sin Fronteras. Bienvenido. Estamos en el taller que realmente tengo 31 años, estar en la Casa de los Tres Mundos, en la fundación. Los primeros años de mi carrera pues los tuve como responsable del taller de gráfica, aquí en la fundación, 3 años. Pero como yo amaba el arte en pintura y la gráfica, tenía que ser un grafitero o grabador, más que todo la palabra adecuada. Entonces había que poner un grabador en el área de grabado y uno de pintura. Entonces yo decidí venirme del área de pintura y dejar el grabado, porque no era tanto mi pasión como la pintura. Y comencé de la edad de la etapa madura, le digo yo, de los jóvenes, la adolescencia, entre los 12 y 13 años, a incursionar en el arte. Mi papá no tenía la posibilidad de darme un estudio, porque las escuelas que habían aquí eran muy escasa, solo estaba Bellas Artes y el Palacio de la Cultura, que es actualmente el CPC. Y entonces yo tenía que decidir si ir a la escuela normal, a estudiar mi primaria o mi secundaria, o decidirme al arte. Entonces yo tomé la decisión de irme al arte, muy joven. Estudiaba en el Carlos Bravo, iba a las clases de dibujo y pintura, al CPC. Y ahí vine desarrollándome poco a poco con el profesor. Hay que agradecer a los profesores siempre, porque a algunos se les olvida, a mí no. Álvaro Berroterán, que ahora creo que radica en Nueva York. Él me comenzó a dar mi primer paso del arte. Yo venía autodidacta. Y ahí conocí un colega, Paul Morales, que me dijo que en la Fundación Tres Mundos, en el 98, había oportunidades para jóvenes y venían cursos de profesores extranjeros. Y me convoqué aquí a los Tres Mundos en el 98. Y ahí empecé una carrera un poco más con profesionalismo y más seria, porque los profesores te decían de que esto no era un juego y si me iba a meter a esto no era para tratar solo como un pintor bohemio o charlatán, sino que había que tomarlo con responsabilidad. Y eso me lo viene inculcando en mi mente. Y lo primero que yo decía, que quería aprender para dar clases. Yo quería dar clases de otra manera, aunque me diera miedo y todo. Entonces, el mismo compañero Paul Morales me decía a mí, ayúdame cuando él hacía un mandado, cuidarme de los jóvenes, darle clases vos para mientras, me decía, yo siendo joven también. Y ahí me vino motivando el interés de dar clases y promover el arte con los jóvenes locales. ¿Cómo te diste cuenta que te querías dedicar al arte, especialmente a la pintura? Ya cuando me incursiono por más de 5 años, 9 años aquí en los Tres Mundos constantemente, yo tomé la decisión de estudiar el bachillerato, porque la carrera que me gustaba a mí era psicología. Amaba y añoraba, entonces comencé a estudiar mi bachillerato para hablar la psicología. Tanto ya en la carrera, empezando, me decidí, no, esto no es lo mío. La psicología sí está bonita, lo tomé como una ilusión, pero realmente el arte me llamaba, me atraía más. Entonces tenía que decidir entre algo profesional, que la sociedad dice como profesional, porque el arte para ese tiempo decían que el pintor era vago, vagabundo, y que no tenía ningún oficio, porque el arte no lo miraban así por nuestra falta de cultura que había en nuestro país y la sociedad. Y decidí a la ciega pues, meterme al arte 100%, en contra de muchos factores, de muchas similitudes que habían en mi mundo y en mi sociedad. ¿Cuál fue tu primera obra de arte o la que más recordás y de qué trataba? ¿O en qué te inspiraste? Eso fue como yo pensé en el arte, en el expresionismo, me llamaba mucha atención el arte más difícil, más compleja, que es el arte del abstracto, que venía del alma, del sentimiento. Y a esa edad todos los colegas que tenían 5 años adelante, más antes que yo en la carrera de arte, me decían a mí, ¿por qué te metes en este mundo del expresionismo? Tú lo entiendes. No, pero algún día lo voy a entender porque lo siento con el alma y creo que lo voy a comprender y voy a buscar lo más difícil para ir comenzando con lo más fácil. Entonces yo comencé lo más difícil, que es hablar con el lenguaje del abstraccionismo, el surrealismo, que son las tendencias que a mí me gustan y me he quedado. Y mi primera obra fue una mariposa en acuarela. Es un papel que para ese tiempo costaba $10 en un pliego más o menos, ahorita creo que está más caro. Entonces yo la manché ahí y un compañero, como siempre, el ángel que tú tienes a la par, siempre te está viendo más adelante que ti. Entonces él lo puso a exhibición sin darme permiso a mí, sin pedirme autorización, en una exposición, una de las primeras que tuvimos en las Casas de los Tres Mundos, y se vendió en $80. Para ese tiempo, para mí, $80 era bastante, pues, mucha plata. Entonces yo decidí esa plata, en vez de joven, como adolescente, gastarla en otra cosa, pues
lo pueden invertir en materiales, y lo primero que le di a mi mamá. Me inculcaron a mí los padres y mi gente, los mayores de edad, que cuando uno le da a su papá o le da a su mamá el dinero, cuando uno gana, ya sea un gordo o gordo, lo comparte con su mamá, siempre va a tener bendición. Entonces siempre me ha quedado así como una doctrina. Y esa fue mi primera, una acuarela abstracta que hacía simbolismo de una mariposa. ¿Cómo definís tu arte o cuál es el sello característico de Yamir? Que una persona que tal vez ve una obra de arte tuya, que no sabe que es tuya, la ve en otro país, en una galería distinta, va a poder identificarla. Sí, claro. Es una marca que viene haciendo de unos personajes que la gente le denominaba extraterrestres, cabezas de boliche, les decían infinidades de cualidades, le llamaba yo, no críticas, le llamaban cualidades porque la gente también no tenía el derecho ni la razón de ser para criticarlo yo porque no tenían el arte. Entonces, más bien me dieron esa pauta, bueno, yo ocupaba los extraterrestres. Entonces ya sabía, una forma de esa es Yamir. Entonces, como me creen en el atraccionismo, el simbolismo y el surrealismo, entonces mezclé esa tendencia dentro de mi obra, y cuando veo una obra, yo la he visto en otros lugares, en otros países, y cuando veo, estoy yo todavía, entonces la veo de legua, y los amigos, los colegas que me conocen en el mundo del arte ya por 31 años, ya saben quién es Yamir. Entonces eso es lo que marcás vos inconscientemente. Cuando yo vine aquí, yo no venía a hacer un sello o decir, bueno, yo voy a hacer esto para que me conozcan como una artista. Simplemente eso te lo va ganando con el tiempo, disciplina y dedicación. Eso es tu sello día a día. ¿En qué te inspiras para tu obra? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gusta el cuerpo de la mujer? ¿Te gustan los animales? ¿O te gusta otro tipo de arte? Un poco más... Hago una composición dentro de mi arte, sobre todo. La mujer entra en un papel muy fundamental. Lo hago de forma simbólica porque venimos de una mujer, somos parte de la naturaleza. Sí. Trabajo mucho la luna porque la luna es un concepto muy especial para mí, y lo que significa el cambio del cualquier ser viviente que está en otro planeta, pues va a tener transformación mientras la luna tenga su movimiento. Entonces la luna para mí es un concepto muy importante, la mujer es muchísimo más importante, y no le intento discriminarla cuando hago una obra solo medio dorso o una nalga tan grande que me han dicho los turistas, gracias nalgotas, así somos los nicas, pero lo hago de manera más sutil y para que yo lleve un concepto diferente. Pero el mío realmente es para apreciar la belleza que tiene la mujer, no solo de su cuerpo, sino la inteligencia y la virtud que tiene, porque yo vine de ella. Y entonces, si ella es inteligente, creo que nací por eso, por su inteligencia que ella tiene. Entonces hago ese homenaje siempre en todas mis pinturas, con mis colores, mis formas, aunque sean abstractos surrealistas, es en base al ser, que es la mujer. La mujer es creación, es parte igual como la naturaleza. La naturaleza es fértil, igual como la mujer, entonces somos parte de ella. ¿Cuál es el proceso de una de tus pinturas? Bueno, me imagino que dependiendo del tamaño, también te lleva muchas más horas. ¿Cómo comenzás a hacer? ¿Tenés una idea, tenés un boceto y después la plasmás, o vas pintando y vas creando? Las ideas siempre están ahí fluidas en la mente. Incluso puedo estar en la casa almorzando, desayunando y estoy pensando siempre en arte. Porque eso es una cosa que tú la tienes ahí por dentro. Lógicamente tenés que tener un autocontrol, que sabes cuándo tenés que pintar, cuándo no. Lógicamente no vas a tener una fiesta y queriendo pintar, porque intento disfrutar, ¿no? Pero si tu mente la aprovechás y si ves algo en cualquier lugar que por muy significante es para los demás, entonces yo lo hago y lo aprovecho como para decir, bueno, aquí viene una obra mía y la voy a mezclar con lo que yo quiero. Entonces no vengo rápidamente a pintarla a toda carrera o me levanto como un loco, como obsesivo sobre eso, sino que la mantengo ahí porque tengo tantas ideas. El problema para mí, como pintor, es de tantas ideas que tengo, a la hora que voy a plasmar, esa es la lucha ahí. ¿Cuál decido? ¿Cuál me llena más? ¿Cuál no estoy conforme? Y para eso, por eso trabajo en series de 2, 3, 4, para estar un poquito medio conforme de tantas ideas que tengo, plasmarlas en una sola obra. Ok, perfecto. Hablarnos un poquito también de como granadino. ¿Te ha gustado? ¿Has hecho pinturas inspiradas en nuestra ciudad colonial que tiene belleza arquitectónica para regalar? Bueno, soy poco para regalar porque nada más me piden. Entonces a las personas que considero que aman mi arte y que saben lo que estoy haciendo, pues con todo gusto se las regalo. Pero tampoco soy regalón porque ¿con qué me voy a quedar? Y simplemente sí he hecho cosas para el arte sobre Granada. Mucho he pintado el lago de manera surrealista, porque el lago por ahí fue muchas cosas, fue un tránsito para un desarrollo de una ciudad, así como hubo para algo negativo que fue la conquista, pero no se llama algo negativo, sino que de algo, de lo bueno y lo malo tenemos que sacar siempre cosas buenas. Pero más que todo estoy luchando y desarrollando a jóvenes, estoy trabajando con la alcaldía, un proyecto muy interesante que Yasser Vladimir, él me apoyó y vio pues que queríamos hacer un proyecto, y ahora estoy trabajando con jóvenes y que están haciendo ahorita una obra casualmente que la tengo atrás de mí ahí,
que es sobre los 500 años sobre Granada, y están buscando elementos básicos como la catedral, que es un monumento muy dentro de la cultura y el turismo, la fortaleza, que es muy interesante, los muros de Jalteba, que era la división entre el indigenismo y el español, esa división que parecen tan insignificantes, pero para nuestra cultura granadina significó mucho. Entonces un desarrollo muy importante. Entonces los jóvenes voy inculcando ya por 17 años lo que yo tal vez no pude hacer o que me quedó ahí pendiente como joven. Ellos quiero que la vayan haciendo de una manera más libre y que no me vean como un jefe, como un profesor, sino que vean a un compañero más, que le esté guiando para un camino, que ellos tienen esa libertad de ser artistas y pensamientos libres, sin jefe, sin problemas, sin como similitudes. un mentor. Como un mentor más que todo. No quiero ser aquel tutor que me llamen jefe ni profesor, no, evito eso, que sea un amigo más para ellos. Y eso es lo que estoy inculcando ahorita para Granada, en esos dos proyectos, tanto en la fundación como por parte de la alcaldía, que está haciendo un buen programa muy interesante, que costó años para mí como pensamiento, porque yo venía hablando de eso de manera con Yasser antes que fuera donde está él ahorita, con amigos así. Ya se hagamos un proyecto y se hizo realidad, gracias. Y hay que agradecer a los gobiernos que están haciendo esto un poquito más fácil. Ok, importancia de que los jóvenes ahora en tu faceta como mentor o profesor o como guía del arte para estos jóvenes, que estamos en unos tiempos que la tecnología ya no deja que los muchachos se expresen con el arte, tal vez no tanto como antes, que no había la distracción de las redes sociales, no había distracción de la tecnología. Entonces ya muchas cosas se han perdido, como dibujar o como pintar. ¿Cuál es la importancia que vos rescatás de hacer este tipo de proyectos? Raras veces te tengo que facilitar o agradecerte esa gran pregunta que nadie me la ha hecho en tantas entrevistas, no por ser presumido. ¿Y qué cambio ha habido? Sí, mucho cambio, pros y contras. Cuando yo comencé, como tú dices, a pintar, no había nada. Había más que todo poco. Si había computadora, pues no estaba a mi alcance, a posibilidad de buscar una computadora. Y era poco información que había que comprar libros, eran carísimos. Entonces, había una forma como ir ensayando, sacando copias de los libros de otros compañeros que te los prestaban. Entonces, y a leer un poquito más, porque hay que leer. Aunque te metas a barrer o a rozar, tienes que leer, porque leer es el desarrollo de tu pensamiento y la forma que vas a decidir tu vida al final de la película, como decimos nosotros los artistas. Y ahora que los jóvenes, eso ha sido uno de los grandes factores importantísimos que la familia y los padres de familia han hecho conciencia de que los jóvenes que están dedicando mucho a la tecnología, al teléfono, a ver esos animes y esas cosas, entonces los padres dicen, bueno, la alternativa que hay, bueno, uno ha agarrado deporte, pero en mi caso, en mi carrera, que para muchos era difícil dar clase y decir que esto no iba a funcionar, ha sido un éxito tremendo, porque los padres han decidido de que en vez de que estén en las casas viendo ese tipo de cosas en los celulares que no fundamenta nada el alma, ni el cuerpo, ni la conciencia, metieron en arte y decidieron la pintura. Y decir todos los padres de familia que vienen a mí, quiero que me la ayudes porque ya te conocemos, por X motivo, te hemos visto por tal lugar, por aquí y allá, pero es que quiero que deje de estar con el celular. Entonces mi pregunta del millón, que yo le digo siempre, sí, yo puedo hacer algo con ustedes, pero siempre y cuando ustedes como padres pongan el gran porcentaje de decirle a él en casa, porque yo son 2 horas que tengo que estar con ella, esas 2 horas para mí, las tengo que multiplicar a veces por 1000, para explicarles a ellos cuán importante es el arte, ha sido para mí como ejemplo, porque si no soy ejemplo ellos no pueden seguirme. Entonces tengo que ser el primer ejemplo, decir los pros y los contras de lo que yo viví, de manera natural, normal, y entonces ellos van agarrando un sentido muy común, y es creo que nos ponemos de acuerdo y llegamos a una buena comunicación con los jóvenes de 7 años que le doy clase hasta mayores de edad. ¿Vos crees que el arte es un don que se aprende o ya se viene con ello? ¿Vos podés nacer como artista o te puedes crear como artista? Son 2 formas, hay 2 formas. Vemos que nacemos con el arte, y vemos personas que se pueden desarrollar el arte y aprenderlo, y que viene siendo igual o parecido, eso no importa, pero sí se puede rescatar jóvenes que también tienen entusiasmo y que también ellos se sienten que nunca han hecho nada y que no pueden hacer nada. Sí se puede hacer arte y pueden ser grandes profesionales. No necesita ser autodidacta o nacer con eso para que ellos puedan desarrollar el arte de esta forma. Bueno, ya para finalizar, invitar a la gente que te está viendo a través de las redes sociales, que te visiten acá, que compren tus cuadros y nada. O vos haces cuadros por encargo, si alguien te quiere pedir, mira, quiero algo específico. Sí, normalmente ellos vienen aquí a la fundación, no tengo ninguna página, no
no me gusta. Pero sí, a la gente que esté interesada, pues aquí me encuentran en la Casa de los Tres Mundos, en el taller de pintura, pero más que todo a los jóvenes que se convoquen, que les gusten el arte, que no tengan ese miedo de buscar un espacio donde ellos puedan experimentar el arte, y la Casa de los Tres Mundos está para eso. El taller de pintura de los Tres Mundos, organizado por mí, por mi persona y mis compañeros, colegas que me ayudan, estamos abiertos para que ellos vengan. Y de manera gratuita, si ellos no tienen dinero como para unos cursos, o pagar las clases de mensual o por el año, pues tienen que hablar y abocarse aquí y ser honestos, y tendrán siempre su matrícula aquí abierta, libres para todos. Desde el atrio de la iglesia de San Francisco en Granada me despido de ustedes, invitándoles a que se suscriban al canal de YouTube El Granadino Sin Fronteras de James Matus, para que puedan conocer más de Granada, su gente, su cultura y sobre todo los personajes que forman parte de la idiosincrasia de este pueblo, que está a punto de cumplir 500 años desde su fundación, la ciudad más antigua de las Américas. Soy Yorlene Cordonero y nos vemos hasta la próxima.